Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos miércoles 13 de febrero de 2019 y este es un tiempo especial para meditar la palabra de Dios. Es bueno siempre acercarnos a Él en el tiempo que tengamos disponible, en la mañana al despertarnos o al acostarnos, o en el momento que tengamos ese tiempo disponible para poder leer la palabra de Dios, para poder conversar con el Señor. Muy bien, vamos a meditar el día de hoy, pero antes de hacerlo, vamos a orar para pedir la dirección de Dios, que no haya ningún obstáculo y que la palabra de Dios pueda quedar sembrada en nuestro corazón y ésta pueda producir los frutos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por este tiempo en el cual nos estás permitiendo tomar tu palabra para poder aprender de ella. Te pedimos en el nombre de Jesús que ese rocío que viene, Señor, a nuestra vida pueda, Señor, sentarse para que pueda descender el maná del cielo, el alimento del cielo. Padre, este alimento que nos nutra espiritualmente y que nos ayude a vivir cada día más en el espíritu y menos en la carne. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma lugar, toma control, limpia nuestras mentes, nuestros corazones. Toda oposición sea cancelada ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer en la versión nueva, traducción viviente, del versículo 1 al versículo 5. Y la palabra del Señor nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Muy bien, la palabra del Señor nos habla de no juzgar a la ligera, de no juzgar a los demás. La posición de juez supremo y absoluto la toma nuestro Dios y buen Padre. Él es el juez supremo de toda la creación y ante Él un día iremos a dar cuentas, todos aquellos que hemos vivido en esta tierra, todos desde pequeños hasta grandes. Así que hay un juicio que Dios va a establecer, en la cual va a juzgar a toda la humanidad y va a dar recompensa de acuerdo a las cosas que hayamos hecho en esta tierra. La vida es un regalo de Dios, es un regalo que Dios nos ha otorgado para poder saberla vivir, saberla administrar. No solamente viviendo para este mundo, pensando que la vida se trata simplemente de un afán, de una preocupación diaria, de actividades del día, sino más bien que nosotros podamos pensar que Dios nos ha regalado la vida con un propósito, de poder honrar y glorificar el nombre de Dios, de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Sabemos que el acta de decretos, la ley nos era contraria. Todo apuntaba a que el hombre sea condenado porque ya nuestros primeros padres habían pecado, pero el Señor Jesucristo vino a darnos una solución, y esa solución fue el de establecer su reino, ese reino que empezó hace más de 2000 años y aún se mantiene de manera invisible, pero que se va a manifestar plenamente cuando Jesucristo vuelva a la tierra. Entonces, Dios es nuestro juez supremo. Nosotros simplemente somos personas que estamos en una capacidad todavía imperfecta, de imperfección. Si bien es cierto que cuando uno recibe a Jesús, cuando uno recibe la regeneración, ya uno no vive para el pecado,
pero eso no significa que podamos equivocarnos, eso no significa que el hombre cristiano, la mujer cristiana, el discípulo de Cristo no falle. Al contrario, somos falibles, somos vulnerables. Y si bien es cierto que la palabra no falla, la palabra de Dios nunca va a fallar, porque dice que ni el cielo ni la tierra va a pasar sin que se cumpla una jota, una tilde de la palabra. Pues sabemos que la palabra de Dios es eterna, pero nosotros, los seres humanos, aún aquellos que están buscando a Dios, son espirituales y están buscando a Dios, no están libres de poder caer en una tentación. Por eso la oración del Señor nos decía que nos libre. En el capítulo anterior, en el capítulo número 6, nos habla del modelo de la oración, y ahí nos dice claramente que el Señor, y el motivo de la oración de nosotros debe ser que Dios nos libre de caer en tentación, que nos libre del mal, porque nosotros no estamos libres. Mientras estemos aquí en la tierra, cualquier cosa puede pasar. Entonces, que Dios nos tome en sus brazos, de tal manera que cualquier cosa que pueda suceder, no salgamos de la gracia y del propósito de Dios. Dice la palabra del Señor que 7 veces cae el justo, pero dentro de esas 7 veces el Señor lo va a levantar. Y esto es algo importante, porque esto nos va a mantener una actitud humilde. A veces sucede que hay cristianos que ya tienen cierta madurez o cierto avance, y son los primeros en juzgar a la ligera, son los primeros que juzgan la situación de las circunstancias, y entonces están emitiendo juicios. Pero la palabra del Señor no nos manda a juzgar de una manera en la crítica o en la condenación, sino que nos llama a juzgar de manera correcta. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a dejar de juzgar. Dios, en algún momento, dice la palabra, que nosotros mismos, los hijos de Dios, vamos a juzgar a la creación, vamos a juzgar a los ángeles. Entonces, pero no lo vamos a hacer como la manera humana o carnal o imperfecta, sino que ya en ese momento vamos a tener la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Entonces, estamos en una posición, si bien es cierto que todo cristiano, todo hijo de Dios está en una posición espiritual en avance, está en una posición, se podría decir, en ventaja con aquellas personas que no conocen las cosas de Dios, pero eso no significa que uno va a emitir juicios a la ligera. Por eso la palabra de Dios nos dice que de la misma manera que nosotros tratamos a otros, vamos a ser tratados también, porque hay una ley invisible ahí que se cumple, que va operando, esa ley invisible, que es una ley como la gravedad, que usted sabe que suelta algo y cae, ¿verdad? Es una ley que es como algo que usted tiene una causa y un efecto. Usted hace algo, inmediatamente va a responder. Entonces, vemos que aquí, que si usted, por ejemplo, juzga, si usted toma un juicio a la ligera, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que mañana más tarde, de repente, no en el momento, pero de repente más adelante le toque pasar una experiencia similar. Por eso la palabra del Señor nos amonesta, nos advierte de mejor evitarnos juzgar a los demás de una manera incorrecta, de una manera ligera. Entonces aquí dice que el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el cual se les juzgará a ustedes. ¿Con qué criterio debemos juzgar las cosas entonces? Bueno, para juzgar las cosas tenemos que hacerlo con mucha humildad para empezar. No podemos tomar las Sagradas Escrituras a la ligera. Hay muchos que también están acostumbrados a hacer juicios a la ligera y usan versículos bíblicos, y ellos afirman, en cierto modo sustentan una posición cuando están actuando de una manera incorrecta frente a su prójimo. ¿Sabes? El Señor no nos ha puesto para condenar, sino nos ha puesto para poder transmitir la salvación. Entonces, primeramente, los que están siempre en el ojo de los juicios, siempre están en el ojo de la crítica, siempre están ahí enfocados ahí en contra de todo esto, son aquellas personas que están delante, especialmente los líderes, especialmente los pastores, las personas que están en autoridad espiritual, son los primeros en ser juzgados. O sea, ellos reciben muchas veces de parte de muchos que a la ligera los juzgan, los critican y los cuestionan, y es más, usan versículos bíblicos y son atacados. Entonces nosotros no podemos juzgar a un siervo de Dios, a un pastor o a una persona que Dios lo está usando o no lo está usando, o quizás podamos incluso dudar de lo que pueda estar pasando, ¿verdad? Pero Dios no nos ha puesto a juzgar esa situación, porque Dios lo ha llamado a esa persona, y esa persona en algún momento va a tener que dar cuenta de todo lo que ha recibido de parte de Dios. Por eso,
Si nosotros juzgamos a los demás, nos exponemos a que esas cosas nos sucedan. Por eso tenemos que evitar a toda costa criticar. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que ¿por qué te preocupas en la paja del ojo de tu amigo o de tu prójimo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Entonces, ¿cómo puedes pensar en decirle, en querer ayudar a alguien cuando tú mismo estás enfrentando un problema? Por eso lo más sabio aquí, estimado hermano y amigo que me escuchas, es que tú te concentres en tu vida espiritual, tú y tu relación con Dios, tú y Dios, y todo lo demás, todo lo que tú puedas ver a tu alrededor, simplemente sea motivo de oración. Si tú ves que tu hermano está débil en la fe, está comenzando a decaer, lo mejor que tú puedes hacer, en vez de achancarlo, en vez de apabullarlo, o de oprimirlo, o de burlarte de él, o quizás de criticarlo, o quizás tratarlo de una manera desafiante, yo creo que lo mejor que se puede hacer ahí es orar, es clamar a Dios y pedir en intercesión para que Dios lo ayude. Recuerda que ninguno estamos libres de salirnos del camino. Por eso es importante, estimado hermano, que con mucha humildad, y si Dios pone una palabra en tu corazón, en amor, en exhortación, aún si fuese necesario en amonestación, pero todo dentro del marco de la palabra de Dios, entonces tú con amor te acerques a esa persona y tú le hables y tú puedas aconsejarle. Pero recuerda que Dios no nos ha enviado a juzgar, porque en primer lugar, al momento que nosotros estamos juzgando una situación, estamos también quedando vulnerables a ser juzgados. ¿Por qué? Porque no estamos en una posición superior. Recuerda que todavía estamos en esta tierra. El único juez, pues, como vuelvo a repetir, es nuestro buen Padre Celestial. Entonces, no puedes ayudar a otra persona si tú tienes aún problemas en tu vida que estás aún no resolviendo. ¿Cómo podrías tú aconsejar a otra persona de lo mismo? ¿Cómo podrías aconsejar a alguien que está pasando un problema sentimental cuando tú también lo estás pasando? ¿O cómo podrías aconsejar a alguien que está abusando del alcohol o de las drogas cuando tú todavía no has salido completamente de eso? Entonces es un ejemplo, solamente es un ejemplo que estoy tocando. Entonces, ¿qué pasa si tú eres una persona que no estás constante en la palabra, no estás buscando constantemente? Entonces tú no puedes criticar a otros. Entonces hay muchos que se esconden tras las pantallas, en las redes sociales, y son muy prácticos para hablar de ministerios, de iglesias, y criticar. Y eso en realidad no es bueno, porque eso no trae algo bueno, sino que al contrario, eso va a generar como consecuencia cosechar juicio. Yo quiero aconsejarte, estimado hermano y hermana en Cristo, que consideres la palabra de hoy. Es mejor no juzgar, es mejor evitar juzgar si no hay sabiduría, si no hay discernimiento, si no hay llenura en la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Yo te aconsejo, y como la palabra misma te dice, no juzgues. Pero si ya Dios te ha dado en este tiempo de una experiencia, tú quizás estás ya en una madurez cristiana, estás liderando, Dios te ha puesto en una posición de liderazgo, pues vas a hacer lo que sea correcto, porque a veces van a haber situaciones que como líderes vamos a tener que enfrentar también tomas de decisiones, y sobre esto siempre se va a deliberar un juicio para poder emitir una decisión. Así que yo quiero dejarte con esto, estimado hermano y hermana en Cristo, y aquellas personas que por primera vez nos están escuchando, o aquellos que no conocen al Señor Jesús, yo te invito a poder leer la Biblia. Empieza leyendo el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, y comienza a descubrir y a conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, tenemos que terminar. Vamos a escuchar estos consejos y luego nos estamos despidiendo. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Mantente orando por nosotros, que también nosotros estamos orando por ti. Cualquier petición que tengas de oración, por favor, escríbela ahí abajo en los comentarios y nosotros vamos a estar orando por ti. Bendiciones. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.